Muy buenas tardes, doctora Pantoja. Mi compañero Diego Eison Escobar Martínez, Jaime Carabalí Balanta, nos tocó la acción de petición de herencia y donación. Teniendo en cuenta que la petición de herencia es la solicitud del patrimonio en vía en la cual se hace la partición de manera espontánea, ¿no?, que quiere efectuar una persona para adjudicar todo o parte de ese patrimonio, de esos bienes, con o sin reserva, ¿no? Él puede reservarse, la persona puede reservarse parte de sus bienes o puede adjudicarlos todos sus bienes, como lo dice la ley, o lo puede hacer con usufructo o la administración. Y esto se hace mediante escritura pública, ¿no?, prescrita con una licencia tramitada conforme a las normas del Código General del Proceso para los procesos de jurisdicción voluntaria, respetando las asignaciones forzosas. Tiene que respetar también los derechos a terceros, tiene que respetar los gananciales. Esta acción de partición de patrimonio en vía, en lo sustancial lo encontramos en el libro tercero del Código Civil colombiano, y también en lo procedimental lo encontramos en la sección tercera del Código General de Proceso, y tiene su marco legal obviamente en la ley 1564 del año 2012, en su artículo 487. Allí lo encontramos. La partición de patrimonio en vía tiene unos requisitos. Entre esos requisitos tenemos lo que es la licencia judicial, y esta debe efectuarse mediante escritura pública. También debe respetarse las asignaciones forzosas, tiene que respetarse los derechos a terceros y tiene que respetarse los gananciales. También es necesario el consentimiento del cónyuge, compañero o compañera permanente para esta repartición, y esta se realiza en 3 momentos. En un primer momento se acude ante el juez para que él otorgue la licencia. En el segundo momento, después del juez haber otorgado la licencia, se va al notario para que él realice la escritura pública, y por último se lleva a la oficina de instrumentos públicos para que de allí se haga su respectivo registro. La acción de repartición de patrimonio en vía es un proceso de jurisdicción voluntaria, de acuerdo al artículo 577 del Código General del Proceso. Este se adelanta ante abogado, la jurisdicción es ordinaria, es de única instancia, y se declara ante el juez de familia del último domicilio del adjudicatable, el que adjudica. Esta licencia es temporal y tiene un término de 6 meses, y entre los anexos relevantes que tiene esta licencia tiene que listarse todos los bienes que se van a repartir, e informar a los hijos del adjudicante. Por último, quiero decirles que, de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sentencia C-683 de 2014, dice que los terceros tienen a su disposición para reclamar y buscar la rescisión del acto entre los 2 años siguientes. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente si hay unos terceros que se cree con derecho, si hay unos hijos subsiguientes, ellos pueden hacerlo, tienen 2 años para reclamar. ¿Por qué? Porque el adjudicatable puede repartir el patrimonio, pero es a una gente por fuera de esa repartición, y ellos pueden accionar frente a ese inconveniente que se ha presentado. Y entonces allí sigue el compañero Diego. Muchas gracias, doctora.
Muy buenas tardes, mi nombre es Diego Edison Escobar Martínez, estudiante de la Fundación Universitaria de Popayán de noveno semestre de Derecho. Yo les voy a hablar del contrato de donación, ¿ya? Para comenzar, el contrato de donación lo encontramos en el Código Civil en el artículo 1443. Allí ese artículo nos da la definición y dice así: la donación entre vivos es un acto por el cual una persona transfiere gratuita e irrevocablemente una parte de sus bienes a otra persona que lo acepta, ¿ya? Es necesario que haya una disminución del patrimonio del donante y un aumento en el patrimonio del donatario, ¿ya? Si este requisito no se presenta, estaríamos ante una simulación de contrato. Cuando se trate de la donación de un bien inmueble, es necesariamente que sea otorgada por escritura pública y registrada en el registro de instrumentos públicos. ¿Qué es un contrato de donación? ¿Ya? Bueno, el contrato de donación es la parte donde una persona transfiere a otra persona un bien y esa otra persona debe aceptar el bien. En el contrato de donación encontramos dos figuras, que es el donante y el donatario, ¿ya? El donante pues es la persona que da el bien y el donatario es la persona que lo recibe. Esa persona que recibe el bien lo debe aceptar. En el contrato de donación encontramos unas características, ¿ya? Que en el artículo 1443 podemos extraer estas características, las cuales son: la primera, que es de carácter gratuito; la segunda, es irrevocable en principio, pues por ingratitud puede ser revocada; la tercera, encontramos de que es consensual, ya que juega un papel importante tanto en el consentimiento del donante como en la del donatario. Encontramos de que es un contrato unilateral, ¿ya? Porque la persona que está obligada es la persona principal, la persona que dona su bien al donante. Este contrato es consensual, ¿ya? Es consensual debido a que juega un papel importante en el consentimiento del donante como en el del donatario. Este contrato también encontramos de que es unilateral, porque la obligación principal es la del donante, ¿ya? La del donante que entrega el bien al donatario. Es de ejecución instantánea. Es solemne, pues llevan ciertas formalidades, como cuando se realiza la donación de un bien inmueble, y ya que hay que hacerlo por escritura pública. Y por último, tenemos de que debemos tener en claro que la donación es revocable mientras no haya sido aceptada y notificada dicha aceptación al donante. La aceptación de la donación, les voy a leer textualmente como lo dice aquí en este código. Tenemos de que la aceptación de la donación debe ser aceptada por parte del donatario, y es también importante la aceptación en la donación que mientras dicha manifestación no se haya efectuado y por consiguiente sea notificada al donante, este podrá aceptar sin el poder por el donatario cualquier ascendiente o descendiente, pero debe cumplir el requisito de tener capacidad para contratar y obligarse. Encontramos la donación remuneratoria, ¿ya? Se entenderán por donaciones remuneratorias las que expresamente se hicieren en remuneración de servicios específicos, siempre que estos sean los que suelen pagarse. Encontramos los requisitos de esta donación remuneratoria. Son los siguientes. El primero es la escritura
por medio del cual se haga la donación deberán constar la calidad de remuneratoria. La segunda, la donación debe tener como finalidad remunerar los servicios prestados por el donatario, los cuales se deben especificar. El tercero, servicios específicos prestados deben ser los que acostumbran a pagar. Haber equivalencia entre los que se dona y el valor de los servicios que se remuneran como la donación. Esta clase de donación se caracteriza por ser irrevocable y por no poder rescindirse. Encontramos obligaciones que le asisten al donatario respecto al donante, ¿ya? Pese a que la donación es un acto unilateral donde la obligación principal recae sobre el donante, esto no quiere decir que el donatario no tenga que cumplir algunas obligaciones, ¿no? Si el donante en el acto de donación le impone ciertas obligaciones al donatario, este deberá cumplir, y de no hacerlo se rescinde la donación. Encontramos la mora en la obligación, ¿ya? Esta mora en la obligación tiene unos requisitos, ¿ya? Tiene que el donante tiene derecho a exigir el cumplimiento de la obligación por parte del donatario, y la otra es rescindir el contrato por la mora del donante en el cumplimiento de la obligación. Condiciones y plazos en el contrato de donación. El donante puede colocar como plazo el hecho de que el donatario cumpla la mayoría de edad o como condición de que éste se case, ¿ya? Ejemplos claros de donación bajo plazo o condición, como la denomina el Código Civil, ¿ya? Al igual que la donación simple, este tipo de donación debe reunir los siguientes requisitos para su validez. ¿Cuáles son? El primero, que debe constatar, ya sea por escritura pública o privada, de manera expresa, el plazo que se le impone o la condición que el donatario debe cumplir. Y segundo, se debe elevar el acto a escritura pública. Bueno, compañeros, esto es todo por el día de hoy. Espero que les haya agradado la exposición de lo que es el contrato de donación. Muchas gracias y hasta luego.